Vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestro pastor Ángel Añasco. Brindemos un fuerte aplauso al Señor. Buenas noches. Que el eterno Dios los bendiga. Bien, vamos a continuar con nuestra serie titulada Conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Hoy nos toca ver la sexta enseñanza, que se titula Dios es omnipotente. Un atributo especial, exclusivo y único de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 24, y vamos a prestar toda la atención para poder oír la palabra de nuestro Dios. Josué, capítulo 4, versículo 24. El que lo va encontrando se va poniendo de pie. Josué, capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Una vez más vamos a leer el texto. Para que todos los pueblos o todas las naciones de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Tome asiento. Este atributo de la omnipotencia, que significa todopoderoso, es uno de los atributos que mucha gente no lo puede entender. Hay gente que dice, pero si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no destruye al mal? ¿O por qué no desaparece a Satanás con su poder? Hay muchas interrogantes que el ser humano se hace. La gente se pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no cambia la realidad? ¿Por qué no cambia nuestra situación? Cuando nosotros empezamos a conocer el carácter de Dios, la personalidad de Dios, nos damos cuenta por qué Dios no hace ciertas cosas conforme a lo que nosotros queremos. Y nos vamos a dar cuenta que no es que no las pueda hacer, sino que no las hace por los motivos que voy a mencionar. 1, por su justicia. 2, por su santidad. 3, porque es soberano. A Él nadie le dice, haz esto o haz aquello. En la soberanía de Dios, Dios es el que manda, Dios es el que tiene el control. Y cuando la gente no conoce el carácter de Dios, cuando la gente no conoce a Dios, entonces no le van a hacer el temor. Por eso es necesario que como iglesia, y particularmente cada uno de nosotros, tenga un conocimiento de Dios sobre su persona para que podamos temerle. ¿Usted cree que la gente le teme a Dios? Ahora, cuando hablo de temor, no hablo de miedo, porque hay gente que sí le tiene miedo a Dios. Dice, Dios me va a mandar al infierno, Dios me va a matar, si yo peco, Dios me va a hacer algo malo, si yo hago algo malo, Dios me va a tirar a Satanás para que me destruya. Dios no quiere ese temor en el sentido de miedo, de pánico. Dios quiere el temor en el sentido de respeto, de reverencia, de ponerlo en el primer lugar. Entonces, ¿cómo nos van a hacer a nosotros el temor a Dios si no conocemos a Dios? En el libro de Proverbios capítulo 1 versículos 6 y 7 dice la Biblia que el principio de la sabiduría, o sea, el conocimiento que tiene Dios y que lo quiere entregar, o que lo ha dejado ya abiertamente para que nosotros lo estudiemos y lo conozcamos, es el temor de Dios. Tiene que ver mucho, amados hermanos, el conocimiento con el temor. Si no hay conocimiento de Dios en una iglesia, no hay temor. Puede haber miedo, emoción. Hay muchos cristianos emocionales. Puede haber inclusive psicosis. Hay gente que se psicosea. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la iglesia tradicional, entrábamos en un ambiente donde veíamos a las estatuas impetuosas, imponentes, el local o la iglesia o el templo resonante, y al entrar nosotros automáticamente nuestra psiquis percibía que estabas en un lugar entre comillas sagrado, que uno no mataba ni una mosca.
No movía ni una pestaña ni para la derecha ni a la izquierda, ni miraba a los costados, se sentaba y ahí estaba inerte, estático, mirando enfrente. Si un poquito de eso tuviéramos, un poquito, pero no con el sentido de miedo, sino de reverencia. Miren la reverencia que imponían estos ídolos o esta majestuosidad de infraestructura que el ser humano generaba reverencia ante lo que ellos creían. Y nosotros que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios real, deberíamos marcar también la diferencia. Bien, quiero que entendamos como plataforma principal acerca de este atributo de Dios que es la omnipotencia, que Dios no hace nada de lo que su poder le permite. O sea, Dios es todopoderoso. No hay después de Él nadie, ni antes ni después habrá alguien. Él es completamente competente. Guarde eso en su mente. Es completamente competente y no necesita ayuda de nadie. No necesita ayuda de nadie. Cuando pretendemos querer ayudar a Dios, siempre metemos las patas. Disculpen la expresión, pero siempre lo hacemos mal. ¿Se acuerdan de Sara y de Abraham? Dios le prometió un hijo, pero ellos miraron la circunstancia y quisieron ayudar a Dios. No conocían la omnipotencia de Dios y quisieron ayudar a Dios, y miren el problemón que se metió Sara. Ahora tenemos a los árabes queriendo destruir a Israel. Dios es todopoderoso. Si nosotros conociéramos ese atributo por completo, entonces no vamos a andar preocupados en demasía y no vamos a andar dudando de lo que Dios puede hacer en nosotros en el momento que Él crea conveniente. La definición que encontré acerca de esta palabrita omnipotente en el griego, esta palabra es pantodinamos, de donde viene la palabra dinamita. Dinamita. De ahí se recoge en el griego esa palabra dinamita. ¿Y ustedes saben qué puede hacer una dinamita? Tiene poder para destruir. Es potente, es rápida, eficaz y puede destruir todo a su paso. Esta palabra también se difiere de dos cosas. Pantodinamo significa omnipotente, que es lo mismo al traducirlo. Y esta palabra tiene dos palabras conjuntas. Una, ogni, y la otra palabra, potente. La palabra ogni significa todo. Y la palabra potente, poder. Y si unimos esa palabra, ¿cómo diría? El que posee todo el poder. El que posee todo el poder. ¿Quién posee todo el poder? Nuestro Dios. Entonces, la palabra omnipotente rasga la manifestación de un Dios que posee todo el poder. Él no necesita poder, Él posee todo el poder. Así que la palabra omnipotente significa el que posee todo el poder, o también se puede decir el todopoderoso. El todopoderoso. Vamos a ver la omnipotencia de Dios en la creación. ¿Cómo funciona la omnipotencia o el poder de Dios en la vida humana, en la naturaleza humana? Miremos lo que dice Salmos capítulo 89, versículo 11 al versículo 12. Miren lo que el salmista se le reveló del poder o de la omnipotencia de Dios. Salmos 89, versículo 11 al versículo 12. Tuyos son los cielos, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Entonces ahí se cae esa teoría que por la gracia de Dios ya hemos visto que los científicos han anunciado que nunca existió la gran explosión. Entonces hay una mente inteligente
Y no solamente una mente inteligente, una mente todopoderoso. Para nosotros, y siempre lo sostendremos y moriremos sosteniendo esta doctrina, el creador de todas las cosas del universo, de los cielos y la tierra, es Dios. Esa es nuestra doctrina, ese es nuestro fundamento dentro de los fundamentos principales, que no fue Chita, no fue el mono, no fue el perro, no fue el gato, no fue la gran explosión, no fueron los extraterrestres, sino fue Dios. Miren también lo que dice la Biblia en el Salmos 33:9. Hay una forma en que Dios comenzó a manifestar su poder. Dios no necesita herramientas para hacer cosas. Dios no necesita materia prima para hacer cosas. Nosotros los seres humanos sí necesitamos materia prima para hacer cosas. Dios no. Dios no necesita materia prima. Salmos 33, versículo 9. Porque Él dijo, ¿y qué? Y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién puede crear algo de la nada? Solamente Dios. Ningún científico, ningún intelectual de este mundo ha podido crear algo de la nada. No hay nadie que haya imaginado un computador y de pronto dijo, hágase el computador, y el computador se hizo. Necesitó materia, necesitó estudiarlo, necesitó ejecutar el proyecto y materiales para hacer lo que su pensamiento o su sabiduría decía. Pero nuestro Dios no. Él dijo, hágase, y se hizo. Él mandó y existió. Miren esa cualidad que posee solamente aquel ser que es todopoderoso, nuestro Dios. Él tiene poder. Él dijo un día que nosotros los hombres no tenemos poder para hacer un cabello blanco o negro. Bueno, lo pintamos, sí, pero se vuelve a despintar. Entonces no hay nada que Dios no le haya dado al hombre que el hombre por sí solo haya conseguido. Todo lo que el hombre tiene, todo lo que el ser humano tiene, proviene ¿de quién? De Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, debemos sostener: que nada de lo que tú tienes, inclusive tu propia vida, si no te moriste con el COVID es porque Dios tuvo misericordia. Pero eso no significa que al ver pasado esta enfermedad y estar preservado, vivo, no significa que es tu poder. La gente dice, es que yo me cuidé, es que yo no salía, es que sí me enfermé, pero yo tomé ciertos medicamentos más caros que los demás, por eso es que me salvé. No, esta es la mano de Dios. Él es el preservador. Él creó y Él preserva la tierra. Él preserva, ¿con qué? Con su poder, porque Él mandó y existió. Y eso es algo que a nosotros nos debe llenar de alegría. Si estamos vivos es porque Dios está pensando en nosotros. Miremos la omnipotencia de Dios ahora sobre el universo. ¿Cómo se sostiene? Yo cuando leía algunos libros históricos de algunas filosofías orientales, unos decían que el mundo estaba sostenido por 4 elefantes, otros decían que era una tortuga volando, y muchos mitos, que el mundo se sostenía porque había un gigante con una mano que lo sostenía. Y esto lo enseñan en las universidades. Y hay muchos universitarios que en su sabiduría han torcido la realidad y están viviendo bajo mentiras o bajo utopías que nunca existieron, solo por la idea de alguien, solo porque a alguien se le ocurrió decir, yo me soñé que el mundo estaba sostenido por un elefante, y entonces lo hicieron una filosofía, lo hicieron una doctrina, una enseñanza, y lo aplicaron en las mentes de las personas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña acerca del universo? Miremos lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 1 versículo 3. ¿Qué dice el Creador acerca de su creación? Hebreos capítulo 1 versículo 3. El cual, siendo el resplandor
de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta o preserva todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta las cosas, o Él sostiene las cosas con la palabra de su poder. O sea que le dijo a la tierra: usted se queda suspendida, y la tierra obedeció. Le dijo al mar: hasta aquí nomás llegan tus olas, y hasta ahí las olas llegan. ¿No es maravilloso? Dios le puso leyes a todo lo que se mueve, inclusive a lo que no vemos. Todo está sostenido, preservado por la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Él preserva las cosas dando una orden. Por eso Job dice: si Dios ordena algo, ¿quién lo hará desistir? ¿O quién podrá revocar sus mandatos? Si Él es Dios. Miremos otro texto acerca del sostenimiento, la preservación de la tierra o el universo. Salmos capítulo 36, versículo 6. ¿Qué le mostró al salmista el Señor sobre la preservación del universo? Salmos 33, versículo 6. Estamos conociendo uno de los atributos maravillosos que por excelencia solamente los tiene el Señor. Salmos 36, versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, y tus abismos grandes, oh Jehová. Al hombre y al animal, ¿qué hizo Dios? Lo conservas. Por tu justicia, por tus juicios, conservas al hombre y al animal. Hemos visto el atributo o el rasgo característico de Dios acerca de la justicia. Y hubo un concepto general que les di: que Dios no te da nada de lo que tú mereces, ni más ni menos. Eso es ser justo. Dios es un Dios imparcial. Por eso les decía en esa enseñanza que Dios no se movía ni por las lágrimas ni por la pobreza. Solamente podías mover el corazón de Dios cuando tu corazón es contrito y humillado, cuando estás arrepentido, cuando eres un hombre leal a los mandatos de Dios. De ahí no lo mueven ni las enfermedades, hermano. Así te estés muriendo, revolcando en tu cama y estés gritando a Dios, si tu corazón no es contrito y humillado, Dios no moverá ni un dedo por ti. Suena duro, suena tosco, pero es la verdad. Porque en la justicia de Dios, Dios no le dará a usted lo que usted no se merece, le dará lo que usted se merece. Y aquí encontramos que Dios, por su justicia, conserva al hombre y al animal. Miren en qué nivel los pone. Por eso Jesús dijo un día: las aves del cielo no trabajan, no hilan, las plantas nacen bellas, ni siquiera Salomón se pudo vestir como ellas. ¿Y quién las sustenta? ¿Quién las conserva? Mi Padre que está en los cielos. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas? El problema es que a veces nos rebajamos porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios un poco, nos nacieran las dos cosas que siempre las he dicho y las voy a repetir en cada enseñanza. Son 32 enseñanzas sobre los atributos de Dios, y lo voy a repetir en cada tema. Cuando conozcamos a Dios, nos van a hacer dos cosas. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos cosas? Ya las vengo repitiendo: amor y temor. Amor, ¿para qué? Para amar a Dios, para tener una relación con Dios, y temor para respetar a Dios. Eso prueba que Oseas capítulo 4 versículo 6, él fue claro, dijo que sin conocimiento el pueblo era extraviado, se perdía. Un pueblo ignorante es un pueblo fácil de ser manipulado. Un pueblo ignorante de las escrituras es fácil de amar a cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, el Dios de muchos evangélicos es el pastor. Dicen: no, el pastor está más cerca de Dios. O sea, lo ponen al nivel de Jesús. Pastor, ore por mí. Sí, el pastor ora por usted. No hay necesidad que usted me diga: ore
por mí, porque pues es mi obligación de acordarme de usted y orar por usted. Pero cuando tú vienes al pastor con la actitud de pensar que el pastor está tan cerquita a Dios y que por esa forma entonces Dios te va a responder, tú lo estás haciendo al mismo nivel de Jesús. Porque ¿quién está a la derecha de Jesús? Perdón, a la derecha de Dios, Jesús. ¿Y quién intercede por nosotros? Jesús. Con esto no estoy cerrando las puertas a que usted se acerque a mí a pedirme oración, puede hacerlo, pero no con esa actitud. Amén. En el Salmo 114, versículo 7, dice la Escritura, Salmos 114, versículo 7, dice la Escritura que a la presencia de Dios la tierra tiembla. Los científicos eruditos en sismología estaba viendo un reportaje de Discovery y decía, pero ¿por qué hace 50 años, 60 años los temblores, los terremotos no eran tan seguidos? Sí, llegaban, uno ya ni siquiera los tomaba en cuenta. Pero ¿sabe usted que hoy la gente está en su mente, ya le dio un espacio a los temblores y terremotos? Ya están pendientes, ¿o no? Ahora sí la gente ya tiene su mochilita en la puerta. Bueno, no todos, pero algunos, pero ya están pendientes. ¿Y por qué hace 50 años, 100 años la gente no estaba pendiente de los temblores y terremotos? ¿No será que Dios está visitando constantemente la tierra? ¿No será que Dios se está levantando porque ya no soporta ver lo que el ser humano está haciendo? Que tiene que levantarse de su silla, de su trono y mirar España y mirar Perú, levantarse al día siguiente o al rato y mirar Ecuador, levantarse al día siguiente y mirar México. ¿Y qué pasa cuando Dios se levanta? La tierra tiembla. Por causa de nuestro pecado la tierra fue sujetada a servidumbre. Por causa de nuestro pecado la tierra, hermano, se envejeció. Cuando entró esta bendita ley de la entropía en la tierra, que todo lo bueno tiene que hacerse viejo y todo lo nuevo tiene que dañarse, hasta la tierra, los animales, la naturaleza, los reinos que Dios creó, se contagiaron, se infectaron y por ende también esperan la redención. ¿Cuándo serán redimidos los reinos que Dios creó? Los animales, el reino animal, el reino vegetal, todos los reinos que usted conoce. ¿Cuándo serán redimidos? Cuando el ser humano sea redimido. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, pero la redención se va a dar cuando este cuerpo que está corrupto por causa del pecado se vuelva a un cuerpo incorruptible. Eso se llama redención, cuando Cristo venga. Y cuando se acabe todo esto y el pecado sea lanzado con la muerte, el diablo y el falso testigo al lago de fuego, también será liberada la tierra. Amén. Amén. Volvamos a mirar el Salmo 114, versículo 7. A la presencia de Jehová la tierra tiembla. ¿Qué cosas habrán para Dios que no sean posibles? ¿Habrá algo que sea imposible? Miremos qué dice Mateo capítulo 19, versículo 26. En el tiempo de Jesús había un conflicto tremendo y bélico, vamos a llamarlo así, del imperio romano hacia los judíos. Había una apostasía tremenda, los sacerdotes se habían prostituido, corrompido. Ahora ellos más se enfocaban en el dinero, en las apariencias. Y para mucha gente era imposible que ese cambio de conducta, que esas tradiciones que ellos venían de tiempo en tiempo se puedan quebrar. Era imposible. Y Jesús les dijo lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 26. Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Y cuál era la pregunta, o cuál era lo difícil para los hombres? Versículo 23. Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: de cierto os digo que es difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que pase un camello por el agujero que tiene la puerta de las paredes de Jerusalén, a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios advierte a los ricos? ¿Que Dios tiene algo en contra de los ricos? No, el problema es que los ricos, cuando no tienen a Dios, convierten sus riquezas en su Dios. Y en el griego, el Dios de la riqueza se llama Mamón. Mamón. Ese es el Dios de las riquezas. Si tú no tienes a Dios y eres rico, lamentablemente tu Dios será Mamón. Porque las riquezas, aunque no creamos, tienen un poder. Es poderosa la riqueza. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás no le puso ahí una mujer para tentar a Jesús? Le dijo lo siguiente: te haré millonario, te haré rico, te daré todos los reinos de la tierra, te daré gloria y honra si tú te postras hasta mí. ¿Qué hace el dinero en la vida de las personas cuando no tienen a Cristo? En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo nos enseña, para que nosotros podamos vencer a ese Dios de la riqueza, no porque Dios no quiera, Dios quiere que usted viva bien. Y si llega a ser rico, millonario, pues gloria a Dios. Pero si usted llega a ser millonario sin tener temor a Dios y amor a Dios, usted será adorador ¿de quién? De Mamón, de las riquezas. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Enfatiza la ganancia. Escuchen bien esto, y esto es maravilloso. La ganancia, o sea, las riquezas, las enfatiza en el ámbito espiritual, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que usted está haciendo hoy, al venir aquí a la iglesia, usted se está enriqueciendo. No hay mayor riqueza que el conocimiento. No hay mayor riqueza que el conocimiento. Usted puede tener mucho dinero, pero si usted es un ignorante, no sirve. Le van a robar, no va a poder dormir, va a vivir inquieto. No hay mayor riqueza que el conocimiento. Y Pablo lo está enfatizando, dice, la piedad. ¿Qué es la piedad? Todo lo que tiene que ver o se relaciona con las cosas de Dios. Esa es la piedad. Seamos hombres piadosos, hombres que se relacionen con las cosas de Dios. Los cultos, la lectura de la palabra, las oraciones, la predicación, el amor, los frutos, el manifestar a Cristo. Eso es una gran ganancia. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú estás ganando algo, no creas que no. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú tienes una relación con las cosas de Dios, tú no estás perdiendo. La gente te va a decir: ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Dónde te vas a la iglesia? Pérdida de tiempo. ¿En verdad estamos perdiendo tiempo aquí? Estamos ganando. Estamos ganando, porque mañana, cuando nos pasen circunstancias difíciles, nosotros sí sabremos cómo afrontarlas. Pero a ellos que dicen que es perder el tiempo venir y sentarse y oír una prédica o una enseñanza o cantar a Dios o orar o adorar, ellos lo toman como una pérdida de tiempo. Cuando les pasan situaciones difíciles, ¿a dónde acuden? Al brujo. ¿A dónde acuden? A la borrachera. ¿A dónde acuden? A los burdeles. ¿A dónde acuden? En brazos de Satanás. Entonces nosotros no estamos perdiendo el tiempo, somos inteligentes, porque nada hemos traído. El apóstol dice: tienen que ustedes saber que no han traído al mundo nada, y sin duda nada pueden sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estén tristes, estén contentos, porque los que quieren enriquecerse a costa de alguien, a costa de algo, los que quieren enriquecerse a costa de otros, caerán en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males que tiene un ser humano es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, dejaron la fe.
Si un pastor se enfoca en su iglesia a hablar más de dinero, si un pastor se enfoca más en su iglesia a hacer actividades, a mandar a vender a la gente, a construir el templo, a hacer una radio, poner colegios, y ese es su enfoque, ya está extraviado de la fe. Ese hermano necesita reconciliarse con Dios, o ese pastor necesita volverse a la senda antigua, según Jeremías 6:16. Necesita volver a Dios. No está con Dios, pero está presidiendo una iglesia. Está extraviado. Toda persona que ama más el dinero que a Dios está extraviado, aunque esté dentro de la iglesia. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Por eso es que Dios nos enseña cómo debemos nosotros organizar nuestra vida para que su omnipotencia, que su poder pueda sostenernos. Hemos visto que no son los elefantes que sostienen al mundo, sino que es la palabra que Dios estableció. En el libro de Job 42:1-2 hay una declaración que hace Job, que es importante que la leamos, y él hace un énfasis maravilloso acerca del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Job 42, versículo 1. Yo conozco, mira a dónde va la omnipotencia de Dios. Yo conozco que todo lo puedes. Pregunta: ¿usted conoce que Dios todo lo puede? Entonces, ¿por qué andas que lloras? ¿Por qué andas buscando ayuda en otro lugar? ¿Por qué no eres paciente? ¿Por qué estás desesperado? Toda persona que vive desesperado, que no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con sus problemas, simplemente significa que él no conoce a Dios. No lo conoce, aunque te diga que ha leído toda la Biblia, la pudo haber leído. Yo tuve un tío que era brujo y él se había leído 3 veces la Biblia, pero ¿conocía a Dios? Él seguía practicando la brujería. ¿Conocía a Dios? No lo conocía. Hay muchos católicos que se han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no conocen a Dios. ¿Por qué no lo conocen a Dios? Les voy a poner un ejemplo simple. Ellos son idólatras, pero ellos te van a decir: no. Nosotros no somos idólatras. Nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. Es más, te dicen ellos, y te ponen una lógica humana y tonta, infantil. Te dicen: ¿tú tienes alguna foto de tu mamá, de tu papá, de tus hijos? Sí. Igual nosotros. No, es que la diferencia es que a nosotros o al mundo no se le ha prohibido tener un recuerdo de un ser querido. Se les ha prohibido tener un recuerdo de Dios o una imagen de Dios, no de los seres humanos. Y si hasta ahí no te entienden, es porque no conocen a Dios. Luego le podemos decir: para usted, la palabra no, ¿qué significa? No, pues, no significa nada más que no. Entonces el mandamiento dice: no. Listo. No es que yo la voy a hacer para tenerla de adorno. No es que no la voy a adorar, la voy a hacer, pero te ha dicho que no. Pero pastor, yo simplemente como un recuerdo, Dios te dice no. Y si tú ese no le pones argumentos humanos, científicos, religiosos, místicos, etcétera, es porque no conoces a Dios. Si te dicen no, es no. Cuando un hijo, por ejemplo, tú le dices: hoy no sales, papi, pero es que me voy donde mi tío. Te he dicho que no, pero no me voy a hacer nada malo. No me interesa si vas a ser bueno o malo. No, te he dicho que no, y no es no. Y si esa persona o ese niño o ese adolescente o ese joven se escapa al dar la vuelta de tu casa, o al salir de tu casa él se va, es porque no te ama y no te respeta. Otras palabras, no te conoce. Job dice: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se puede esconder de ti. ¿Sabe usted cuáles son los pecados más fuertes, más peligrosos? Vamos a poner ese término: los pecados que no se ven. Vuelvo a repetir eso, nunca se olvide de eso. Nosotros nos espantamos por los pecados que se ven.
Los pecados palpables, Pablo lo dijo, los pecados patentes, esos rápidos se perdonan. Vemos a una persona que cayó en adulterio, en fornicación, en cualquier otra cosa, usted va y lo exhorta y hay un 80% de posibilidad que esa persona rápido se arrepienta, porque usted va a estar detrás. Oye, deja eso. ¿Se acuerdan de Herodes? Él había cometido un pecado patente o un pecado invisible. ¿Y cómo estaba este profeta o este predicador? Constante, hasta en la cárcel. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ella es tu cuñada, no te es lícito. Hasta que le cortaron la cabeza. Pero el hombre sí quería arrepentir. Entonces los pecados palpables, hay un 80% de probabilidad que rápido se puedan enderezar o perdonar. Pero los que no se ven, los más peligrosos son los que no se ven. Pero ¿cuál era el conocimiento que tenía Job de Dios? Que Dios conoce los pecados que no se ven. Por eso dice Job: yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Usted tiene ese conocimiento? Si usted tiene ese conocimiento, entonces ya no va a andar pensando mal. Y cuando le viene un pensamiento mal, ¿usted qué va a hacer? Lo va a sacar, porque usted va a saber que ese pensamiento, si usted lo acepta, lo anida y lo procesa, usted va a saber que el primero que se va a enterar, ¿quién es? Dios. Entonces, como tú ya conoces que Dios conoce los pensamientos, que no se puede ocultar un pensamiento, una intención que tú tengas y que quieres hacer, nadie la sabe, pero tienes que saber que ya Dios la sabe. Y si Dios la sabe, Él va a truncar esa obra que vas a hacer, Él va a truncar eso que vas a hacer. Entonces más vale que desistas de lo que quieres hacer para que no te venga nada malo. Eso significa conocer a Dios. Significa respetar a Dios, aún de lo más íntimo. Por eso dice la Biblia que Dios ama la comunión. Dios ama a los íntegros. Dios ama en la intimidad. La comunión íntima es con los justos. ¿Cuál es esa comunión íntima? Que tú amas a Dios y lo respetas aún con los pensamientos. No es así cuando vamos al altar y el pastor nos casa y nos dice: aún con tus pensamientos le serás fiel. Entonces también a Dios se le tiene que ser fiel aún con los pensamientos, porque el poder de Dios, este atributo de la omnipotencia, te descubrirá. Dios sabe leer tus pensamientos. Jeremías 32, versículo 27. ¿Qué dice Jeremías, el profeta, conocido como el profeta llorón? ¿Qué dice acerca del poder de Dios? 32, versículo 27. He aquí yo Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Responda. Es una pregunta abierta, una pregunta para su iglesia, una pregunta para su pueblo. Vuelvo a trasladar la pregunta para todos nosotros. He aquí yo Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Responda. No. Sadrach, Mesach y Abednego, en el capítulo 4 de Daniel, dijeron lo siguiente: tienes que saber, rey Nabucodonosor, que nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen, pero tienes que saber que Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Pero también tienes que saber que si Él no lo hace, o sea, si Dios no nos librara de tu mano y muriéramos en el horno de fuego, Él seguirá siendo nuestro Dios. El problema es que nosotros le ponemos a Dios condiciones. Señor, si tú sanas a mi mamá, yo te sirvo. No, Dios no entra en esos trueques. A veces queremos sentarnos ahí con Dios y decirle: mire, Señor, ¿qué le parece si yo hago esto y usted hace esto por mí? ¿Quién eres tú, pedazo de barro, para decirle a Dios que haga lo que tú quieres? Somos un pedazo de barro, hermano. ¿Quiénes somos nosotros?
Pero como no conocemos a Dios, creemos que Dios es como nosotros y que nos podemos sentar y hacer un trueque, una conversación con Él y decirle: si tú sanas a mi padre, si tú sanas a mi madre, si tú me bendices, si tú me das esto, si tú me das aquello, yo te prometo esto. ¿Qué puedes tú darle a Dios? Dios le dijo una vez a Job, que se le puso como, vamos a decirlo acá en el término criollo, como machito a Dios, a reclamarle a Dios del por qué le habían venido esas cosas. Dios, ¿en qué pecado? ¿Por qué me has hecho esto?, le decía Job a Dios. Y Dios le dice, creo que está en Job 21, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos a la tierra? Dime, házmelo saber. Dime, si yo tuviera hambre, ¿te pediría a ti que me des de comer? Job dijo, dice Job, que la mano en su boca y no dijo nada más. ¿Quieres altercar contra Dios? ¿Pedacito de barro? ¿Quieres altercar contra Dios? Si en su omnipotencia no hemos sido destruidos, es por su amor. Si en su omnipotencia no estás postrado en una cama, es por su amor. Si te has librado de muchos accidentes, si te has librado de muchas cosas de muerte, es por la omnipotencia o el poder de Dios. Sin el poder de Dios, usted no estuviera aquí oyendo esta prédica. En la Biblia aparecen 66 veces la palabra todopoderoso. En el Génesis 17:1 aparece esta palabra remarcada con un suceso importante. Miremos Génesis capítulo 17 versículo 1 y miremos cómo la Biblia habla bastante de este atributo, porque es la esencia de un Dios que todo lo puede. Génesis dije, ¿cierto? Sí, Génesis, estoy leyendo Éxodo, voy a rectificar el texto. Génesis, versículo 17, versículo 1. ¿Era Abraham de cuántos años? De 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda perfecto delante de mí. Sé perfecto, sé maduro. En otra versión dice sé maduro. ¿Qué busca Dios de nosotros? La madurez. Que no actuemos como niños, hermano. Si hoy estamos oyendo esta prédica del poder de Dios, del Dios que todo lo puede, mañana te van a pasar circunstancias y ahí se manifiesta si eres maduro o inmaduro. El inmaduro dice: yo pensé que andar con Dios todo me iba a ir bien. Pues no, ya no voy a la iglesia. Y yo que pensaba que con Dios se me solucionaban todos los problemas. ¿Quién te dijo eso? El evangelio de Jesús te promete una sola cosa, el resto son añadiduras. Te promete salvarte del infierno, nada más. El resto son añadiduras. Y las cosas malas que te pasan son las consecuencias de tu falta de madurez, de tus malas decisiones, consecuencias de tus actitudes y de tu andar. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios, comenzamos a pretender que las cosas malas que yo hago, Él tiene que solucionármelas. No es así. Entonces Dios no puede solucionar. Claro, Dios puede solucionar tus problemas, pero Él no lo hará, porque entonces te convertirías en un gusano. A veces convertimos a nuestros hijos en zánganos. Les consentimos cosas que aparentemente parecieran buenas. Mira, hermano, hoy el celular, ese aparatito, para las mamás se ha vuelto un aliciente. ¿Por qué? Agarra, le da el aparatito al hijo o a la hija y la mamá ya está tranquila. La nodriza, ahora el cuidador o el entretenimiento de los hijos, que debería ser la relación del padre y los hijos y la corrección, ahora es el celular. Entonces, ¿quieres estar un rato tranquila, mamá? Sí, dale el celular a tu hijo y vas a ver que no te va a molestar. Mientras tu hijo se está perdiendo, mientras tu hijo está perdiendo tiempo, indisciplinado, metiéndose un vicio, lo estás perdiendo delante de tus narices por no saberlo corregir o no saberla corregir. Amén. Suena drástico, tajante, pero esto es lo que nos enseña el Señor. Saber comprender
que Dios nos ha hecho personas inteligentes. Y como personas inteligentes tenemos que saber que cada acción, cada acto que yo haga tiene una consecuencia para bien o para mal. No puedo pretender que mis consecuencias de mis actos las asuma mi vecino, y menos Dios. Eso se llama madurez. Si yo soy maduro, voy a medir mis actos, voy a analizar mis decisiones, voy a analizar mis elecciones. Y si elijo mal, tengo que reconocer que yo elegí. Y con esa humildad y esa sencillez, Dios te va a dar sabiduría para resolver el problema. Pero si te vas a poner soberbio, a pedirle a Dios que Él te solucione los problemas y amenazar a Dios. Hay gente que amenaza a Dios. Sí, aquí han venido varios. Me voy de la iglesia. ¿Por qué? No, es que yo le pedí a Dios que esto y nada. Y lo amenaza. Yo siempre le digo, oye, ¿no sabes con quién estás tratando? Si se te apareciera el Todopoderoso, el corazón que tienes o que tenemos no aguantaría la presencia de Dios. El pueblo de Israel llegó un momento a aportarse a una actitud soberbia, que solamente Dios le habla a Moisés, a ver que nos habla a nosotros. De repente es mentira. Moisés dijo, ya está bien, creo que está en Éxodo 33. Ya está bien, el terror del pueblo. Se convirtió Dios en el terror del pueblo. Y Dios escuchó, le dijo a Moisés, ya escuché. Dile al pueblo que mañana los espero a las 4 de la tarde. Quiero hablar con ellos. Están altercando con Dios. Y dice la escritura que cuando Dios descendía al monte, el monte temblaba, las peñas se quebraban, las trompetas sonaban, que el pueblo salió corriendo y dijo Moisés, que no nos hable Dios. Moisés, habla tú con él. ¿Quieres altercar con Dios? A veces nos sentimos superiores a Dios. Es porque no conocemos que Dios es todopoderoso, que Él puede chasquear el dedo y darte un paro cardíaco, y hasta ahí nomás quedó tu vida. Miremos Éxodo 6:3. Vayamos un poco más a respaldar la enseñanza o el atributo de Dios con unos textos que son muy importantes. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob. ¿Cómo apareció? Como Dios omnipotente, me di a conocer como un Dios todopoderoso, como un Dios que hace lo que Él desea, que hace de la nada lo que Él quiere. Apocalipsis capítulo 1:8. Apocalipsis capítulo 1:8. Ya vamos acabando, así que respire un poco más, que esto ya termina. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor. Jesús también se atribuye este atributo: el que es y el que era y el que ha de venir y el todopoderoso. Jesús es nuestro Dios todopoderoso. No tenemos más que hacer conociendo esta verdad. Segunda de Corintios 6:18. Segunda de Corintios 6:18. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de este atributo hermoso? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. Pablo, ¿a quién se refería? A Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Isaías 43:13. Miremos otra cita. Isaías 43, versículo 13. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién me estorbará? Miren cómo se manifiesta el poder, la omnipotencia de un Dios todopoderoso. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Las manos de Dios
son tiernas, pero se pueden convertir, según Hebreos capítulo 10, versículo 31, en manos horrendas. ¿En qué manos quieres estar? En las manos tiernas de Dios. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y aquí yo estoy a la puerta. Pero también se pueden convertir esas manos tiernas y cálidas en manos pesadas, manos horrendas de un mismo Dios, quien se puede cansar de tanto esperarnos, hermanos. Ahora quiero agregar, como parte del conocimiento que Dios me ha dado, la importancia de conocer ese atributo. Creer y conocer ese atributo que es exclusivo de Dios, nos da seguridad de que nuestras vidas están seguras en Él. Salmo 131, versículo 4, que dice allí, o 121: Él bendecirá tu entrada y tu salida. Salmos 91, versículo 1, 2 y 3, de ahí lo he tomado, parte del conocimiento que Dios me ha dado. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres vivir coberturado? Pues ahí está la cobertura de Dios, y Él te librará del brujo, del cazador, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Reconocer a Dios como todopoderoso nos ayuda a confiar en Él. ¿Quién no quiere tener un amigo más fuerte que Él? Mira, en la escuela, pequeñito, siempre están los vivachos, ¿verdad? Pero el que es más débil, ¿qué se busca? Un amigo más fuerte. Y tú andas con tu amigo al costado a ver quién te dice algo, y sales todo. Pero al amigo hay que invitarle a algo, no se hace amigo así nada más. Este amigo no te va a pedir nada, simplemente que lo ames y lo respetes. Jeremías dijo: Dios está como poderoso gigante en mi vida. Tener un Dios todopoderoso es vivir tranquilo. Éxodo 14, 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Yo veo mucha gente desesperada, pero cuando está el temor de Dios. Por eso les digo, tener un Dios todopoderoso es vivir tranquilo. Y por último, servir a un Dios todopoderoso nos ayudará a ser temerosos de Dios, porque al conocer que Dios es todopoderoso, entonces tú le vas a tener temor. El problema de muchas iglesias, hermano, de muchas iglesias, es que no conocen a Dios. Me he dado cuenta de una sola cosa: que muchos de ellos no tienen conocimiento de Dios. Y cuando no conocen a Dios, son fáciles de manipular, son fáciles de convertirlos en monedas de oro, son fáciles de arrancarles la lana y dejarlos trasquilados. Y hay pastores que son malvados porque no quieren dar ese conocimiento. Fui a una iglesia y exhorté al pastor. Iba a dar una clase, una conferencia similar a la que estoy dando, pero les estaba cobrando a sus ovejas, a sus feligreses, 50 soles para esa clase. 50 soles. Y yo le dije: usted es malo, usted es malo. A usted lo han mandado a pastorear, a dar pasto gratis. Primera de Pedro capítulo 5 dice: apacentar la grey de Dios con amor, con ánimo pronto. Usted es un responsable de la grey, usted tiene que darle pasto, no cobrarles para comer. ¿Se imagina usted que a mis hijos yo les esté diciendo: hay que aportar 50 soles diario para la comida, cuando todavía no están en la capacidad de aportar? Eso queda para los que ya están trabajando. Ni siquiera era una ofrenda voluntaria, era un costo, y muchos no tenían para pagar ese costo. Que en esta iglesia no pase eso. Que el conocimiento que se les transmite, usted lo dé de gracia. Yo aprendí eso. Mi maestro me dijo un día: de gracia te he dado 40 años de lo que yo aprendí. Me lo dio en un año, sentado en sus piernas, enseñándome de día, de mañana, hasta a veces de noche.
usted dé también de gracia. Y la palabra dice: de gracia recibiste, de gracia da. Póngase de pie y oremos al Padre de los cielos. Mi Señor, Dios Todopoderoso, tu gracia aún sigue vigente, tu gracia aún se manifiesta. Tú dijiste: he aquí yo pongo una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Señor, los brazos tuyos están todavía aprestos para darnos un abrazo cálido. Cuando el hijo pródigo, Señor, regresó porque volvió en sí, el padre estaba esperándolo en la puerta y al verlo corrió y lo abrazó. Mi Señor, danos ese abrazo. Necesitamos sentir ese abrazo tuyo, Señor. Necesitamos sentir ese abrazo cálido de ese Padre maravilloso. Hoy reconocemos que no hay nada imposible para ti. Hoy reconocemos que no hay pensamiento que se esconda delante de ti, que todo lo secreto tú lo conoces. Ayúdanos, Señor, si alguno de nosotros está sucumbido, Padre, en actos secretos que lo dañarán a la larga. Ayúdanos, sácanos de ahí, Señor, porque nuestro batallar no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra cosas que no vemos, Señor, contra nosotros mismos. Cada día tenemos que morir. Ayúdanos, que ese poder omnipotente sobre nosotros nos pueda ayudar a cambiar, a mejorar, a ser diferentes, no ser los mismos de ayer. Cambia nuestro carácter, Señor, aumentanos la fe. Queremos amarte, queremos conocerte, Señor. Danos entendimiento para comprender. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que cuando se hable tu palabra podamos entenderla, atesorarla y ponerla por obra. Mi Señor, sé que en tu omnipotencia usted puede hacer esto y más. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas hoy un rasgo más de tu personalidad. Amén. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre sea siempre la gloria. Siervo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Así le dijo Pedro a Jesús. Le dijo: Maestro, dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Jesús le dijo: ahí está la puerta abierta. Pero Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Dios hay palabras de vida eterna. Solo en este libro hay las palabras de vida eterna que nos pueden cambiar. Si usted lo cree, bríndele un fuerte aplauso al Señor.